Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Ruiz, yo soy líder de mercadeo de Tian IPS. Para mí es un gusto estar acá con ustedes, darle la bienvenida a este webinar que vamos a realizar el día de hoy, eh, el cual catalogamos riesgos cardiovasculares en empresas colombianas. Este webinar aparece desde una necesidad y es que en Colombia, en los últimos 5 años y sobre todo en el año anterior, según los reportes o el informe de la ASIS y del DANE, más de la mitad de los colombianos que fallecen durante todo o que fallecieron durante todo el 2022 perdieron sus vidas a causa de isquemias cardiovasculares. Esto asociado con distintas causas eh, por así decirlo, eh, catalizadores que llevaron a las personas a sufrir estas patologías, estas enfermedades. Por tal motivo, nuestra líder médica, que es la doctora Magda Ortega, hoy nos trae una información muy valiosa sobre esto, sobre cómo podemos prevenir que esto siga sucediendo y obviamente se ven afectadas las empresas. Todos sabemos que a nivel empresarial, pues, todos contamos con capital humano, aunque Elon Musk vaya camino a, a robotizar todo, seguimos funcionando con talento humano, con capital humano, como le quieran catalogar, y siempre es bueno velar por la condición física de los mismos, por su salud, no tanto por lo que eso significa para la empresa a nivel de productividad, de rendimiento, de eficacia, sino también tomando en cuenta el factor humano, que es el más importante de todos. Entonces, también hace parte este webinar de un nuevo proyecto que se ha trazado TIAN y es crear una comunidad donde cada cierto tiempo estemos brindando este tipo de charlas, donde ustedes que son nuestras empresas aliadas puedan tener acceso a esta información de manera totalmente gratuita, porque entendemos que hay personas que son muy conocedoras del tema, pero también hay otras que pueden necesitar esta información para realizar ciertas acciones o movimientos dentro de su organización. Entonces, eh, ya vamos a dar inicio. Les presento a la doctora Magda Ortega. Ella es médica ocupacional y es nuestra líder médica de acá de TIAN IPS. Buenos días para todos, un cordial saludo. Como dijo Jonathan, mi nombre es Magda Beatriz Ortega, soy médica especialista en SST y el día de hoy pues les vamos a compartir una información importante acerca de los riesgos cardiovasculares en las empresas colombianas. Ahí pueden mirar mi presentación. Sí, se ve. Bueno, entonces, como lo dije, nuestro tema es riesgos cardiovasculares en empresas colombianas. Iniciamos entendiendo que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. ¿Qué es la morbilidad? La morbilidad es la enfermedad, la patología, y la mortalidad, pues como su nombre lo dice, es la muerte de los individuos o de las personas que presentan este tipo de patologías cardiovasculares. ¿Cuál es el objetivo de nuestra charla? Es dar a conocer cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares y que afectan a nuestra población trabajadora en Colombia. Iniciamos entendiendo como factor de riesgo cardiovascular que son todas aquellas características biológicas y aquellos hábitos o estilos de vida que aumentan la probabilidad de padecer o morir a causa de una enfermedad cardiovascular en los individuos que la presentan. Se dividen en factores de riesgo de tipo modificables, no modificables y otros riesgos que son de tipo potencial. ¿Qué es modificable? Entonces quiere decir que es algo que podemos cambiar, que podemos mejorar, que tenemos herramientas sobre cuáles podemos trabajar para disminuir la presentación, la incidencia o el control de este tipo de factores, ¿sí? Entonces, entre estos tenemos la hipertensión arterial,
la dislipidemia, tenemos la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, como lo dije anteriormente, pues la obesidad, el sedentarismo y el estrés y los malos hábitos alimenticios. Dentro de los factores no modificables tenemos la edad, el sexo y los antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir no modificable? Es algo que definitivamente nosotros no podemos cambiar. Y pues dependiendo del que tengamos, tenemos factor de riesgo adicional. Existen otros factores potenciales, como son las variables socioeconómicas, las condiciones medioambientales, las psicosociales y las laborales, que también influyen dentro de las patologías cardiovasculares. Ok. Entonces vamos a hablar de la hipertensión arterial sistémica en primer lugar. ¿Qué es esta patología? Es una enfermedad crónica, es un trastorno vascular cuya manifestación clínica más evidente es la elevación anormal de las cifras de tensión arterial. Como consecuencia, presenta eventos cardiovasculares aterotrombóticos donde encontramos el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, falla cardíaca o falla renal. ¿Por qué? Porque la hipertensión tiene sus órganos blancos, especialmente el corazón o el miocardio, el cerebro, ¿ya? Y el riñón. Son sus órganos blancos o sus órganos de choque. Entonces, pues aquí se presentan las consecuencias de la hipertensión. Teniendo en cuenta que más del 90% de los casos de hipertensión no tienen una causa identificable y corregible. Por lo tanto, pues estas patologías requieren un tratamiento crónico. ¿Cómo se hace el diagnóstico generalmente de hipertensión? La hipertensión la podemos hacer por medio de un afinamiento, que significa tomar la presión arterial a la persona mínimo de 3 a 5 días y sobre el cual nosotros hacemos un promedio. Si este valor es mayor o igual a 140/90, la persona ya tiene el diagnóstico de hipertensión. Hay otros tipos de estudios como el monitoreo de tensión arterial de 24 horas, que es un examen pues, que generalmente ya en las empresas de salud ya lo piden los especialistas, pero ya son como en casos muy específicos o cuando hay dudas en el diagnóstico. No es tan fácil acceder al monitoreo o al mapa, por eso la herramienta pues, más básica que nosotros tenemos a la mano es la parte del afinamiento. Desde el punto de vista epidemiológico, en la encuesta nacional de salud del 2007, se revela que el 22.8% de la población adulta colombiana es hipertensa y solamente el 40% de estas personas tienen un adecuado control de las cifras de tensión arterial. ¿Qué quiere decir? Que un 60% de los hipertensos no están controlados. Y si una persona hipertensa no está controlada, aumenta sus riesgos cardiovasculares, como lo dijimos, de infarto, de ACV, de enfermedad renal. Entonces, de ahí la importancia de hacer un adecuado pues, diagnóstico y tratamiento oportuno. La hipertensión arterial es una patología que se presenta con más frecuencia en los hombres y su pico de incidencia o de presentación generalmente está alrededor de los 35 a los 40 años. Entonces, a esta edad se empieza a presentar. Entonces, vamos a hablar del segundo factor de riesgo cardiovascular, que es la dislipidemia. Iniciamos con su definición. Esta es una alteración en las concentraciones anormales de algunas grasas en la sangre, principalmente lo que es el colesterol y los triglicéridos. Y esta dislipidemia es causante de la ateroesclerosis, ¿sí? Que es la acumulación de placas de grasa en las arterias. Y de ahí sus complicaciones son la primera causa de mortalidad y enfermedad o morbilidad a nivel mundial. Y Colombia, pues lógicamente no va a ser la excepción, ¿sí? La enfermedad isquémica coronaria es la primera causa de mortalidad en Colombia. ¿Cómo inicia la aterosclerosis? Como lo dije, pues inicia con un daño a nivel de la pared endotelial causado por los niveles anormales de las fracciones lipídicas o de colesterol y triglicéridos asociado a niveles de presión arterial alta.
En el 2010, las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon en Colombia el primer puesto en cuanto a mortalidad en hombres de 45 a 64 años, con un 16.9% de los casos, y en las enfermedades cerebrovasculares un 5.8%. Y en las mujeres, la enfermedad isquémica del corazón se presentó en primer lugar con un 12.9% y la enfermedad cerebrovascular en segundo lugar con un 9.1%. ¿Sí? Entonces, esto fue de 45 a 64 años. Pero en personas ya mayores de 65 años, también las enfermedades isquémicas ocuparon el primer lugar con un 21.3% de muertes en los hombres, 19.6% en mujeres, y los eventos cerebrovasculares ocuparon el tercer lugar con un 9.0% en los hombres y el segundo en las mujeres con 11.4%. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Dependiendo del tipo de patología, tiene más incidencia en hombres o en mujeres. Y a mayor edad, igual la tasa de presentación y de enfermedad y mortalidad también se aumenta. Eso es lo que podemos concluir en esta diapositiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta de pronto? ¿O dejemos las preguntas para el final mejor? Bueno, entonces vamos a hablar del tercer factor de riesgo importante, que es la diabetes. ¿Sí? La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia. La hiperglicemia es la elevación de los niveles de glucosa en sangre, que aparece como defecto, ya sea de la secreción o de la acción de la insulina. Cuando hablamos de secreción es porque la insulina se produce a nivel de las células beta del páncreas y su secreción o su liberación está afectada. O ya sea la otra parte, que es que su acción está afectada, o sea, no está generando su función de control sobre los niveles de glicemia. Entonces, esas son las dos formas de presentación o de etiología como tal de la diabetes. Esta hiperglicemia o estos aumentos de glucosa en sangre de forma crónica, ¿qué es lo que hacen? Dañar los órganos. Y sus órganos blancos de ellas son ojos, riñón, nervios, vasos sanguíneos y corazón. Lo que nosotros, pues digamos en la parte médica, conocemos como microangiopatías o macroangiopatías, ¿ya? Cuando afectan los ojos se llama retinopatía diabética. Cuando afecta al riñón se llama nefropatía diabética. Cuando afecta a los nervios periféricos se llama neuropatía diabética, y al afectar pues los vasos sanguíneos es lo que nosotros conocemos como las enfermedades vasculares periféricas. Y a nivel del corazón, ¿por qué? Porque las personas diabéticas tienen más riesgo de presentar infartos agudos de miocardio. La diabetes es una de las primeras 5 causas de muerte y es una de las 10 primeras causas de consulta de adultos en Colombia. Y se calcula que hay aproximadamente 2 millones de personas con diabetes, de las cuales pues la mayoría son de tipo 2. ¿Sí? Hay una que es tipo 1, que generalmente pues es la insulino dependiente, que es la de los jóvenes, y ya pues es un daño etiológico que hay a nivel de las células beta pancreáticas. Y la diabetes tipo 2 pues es la más frecuente, la más común, la que se presenta ya generalmente en los mayores de 40 años y que está asociada pues a los otros tipos de factores de riesgo cardiovascular que estamos mencionando. ¿Listo? El objetivo fundamental del tratamiento consiste en lograr cambios intensivos en el estilo de vida que conduzcan a un control metabólico permanente, generando pues la normalización de la glicemia, manteniendo el peso adecuado, incrementando la actividad física y teniendo una dieta fraccionada y balanceada. Esto pues lo podemos hacer pues en la parte de cambios de estilos de vida. Ya pues lo demás, la parte del diagnóstico, el tratamiento, pues generalmente eso ya pues va más enfocado en la parte médica, pero pues para conocimiento de todos en cuanto a la diabetes, pues nosotros manejamos lo que son los medicamentos orales, tenemos actualmente pues han habido muchos avances en la ciencia, ya no estamos con los medicamentos básicos que trabajábamos antes, ya que generalmente pues las más conocidas siempre ha sido la metformina, aunque la metformina sigue siendo la reina del manejo de la diabetes, pero pues ya tenemos otras alternativas
que ya son nuevas, que hacen más cardioprotección, más nefroprotección. Entonces tenemos lo que son los DPP4, los SGLT1, tenemos las insulinas de rápida acción, de corta acción, tenemos los GLP1, que han sido pues como las últimas novedades. Entonces, pues gracias a Dios tenemos nuevas alternativas de manejo, en los cuales nosotros pues como médicos podemos llevar a un mejor control de la glicemia y disminuir las complicaciones de esta patología. El otro factor de riesgo y muy común, pues la obesidad, ¿sí? La obesidad es una patología que es de tipo, pues, diversa, ¿sí? Existen diferentes factores de riesgo que están asociados a que una persona se vuelva obesa. Tenemos entre ellos lo que son los factores genéticos o herencia, el sedentarismo, pues que es una parte de inactividad física, la sobrealimentación, la alteración de apetito, de saciedad, tener malos hábitos alimenticios, existen los factores endocrinos, neurológicos, psicológicos y fisiológicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Entonces, todos estos factores pueden influir en que una persona presente obesidad. Y la obesidad es una enfermedad, ya está considerada como tal, como una enfermedad, ¿cierto? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2008, 1.400 millones de personas mayores de 19 años ya tenían sobrepeso. Y a partir del sobrepeso empiezan a aumentar los riesgos cardiovasculares. Cerca de 200 millones de hombres presentan ya obesidad y 300 millones de mujeres ya son obesos. Entonces, si miramos la proporción, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿ya? La importancia central de la obesidad radica en la reducción, en su relación con lo que son las enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, las enfermedades cardiovasculares, proyectadas como responsables del 73% de la mortalidad y el 60% de la morbilidad a nivel mundial en el 2022. ¿Ya? Por lo tal, pues nuestras medidas de prevención deben enfocarse tanto en un contexto individual como en un contexto colectivo. En cuanto al tratamiento, ¿qué estrategias podemos tener para lograr un mejor impacto sobre este tipo de patología? Y en esta se incluye todo lo que son los manejos interdisciplinarios. Entonces, ¿qué vamos a abarcar? Vamos a hacer lo que es el tratamiento nutricional, un tratamiento psicológico, prescripción de la actividad física, ¿sí? Hacer participación de lo que es trabajo social y ocupacional, ¿sí? Eso como en la parte general. Y en la parte médica, pues nosotros también incluimos, primero hay que hacer una valoración y determinar si hay causas secundarias de obesidad. Hay enfermedades que de por sí llevan de la mano, o sea, la obesidad o que son consecuencia de ellas. Entonces, esto es lo que se conoce como posibles causas secundarias. La prescripción de intervenciones en su dieta, entonces también la parte de actividad física. ¿Ya cuál es la actividad física que nosotros consideramos que tiene impacto cardiovascular? Mínimo debe ser 150 minutos por semana y una actividad física que se considere de moderado impacto, ¿sí? Entonces, esa es la única que tiene efecto como tal cardiovascular. A partir de ahí, lo que quieras hacia arriba, pero hacia abajo ya no tendría efecto sobre la protección cardiovascular. Cambios en los estilos de vida y si es necesario, en algunos casos, pues la prescripción de algunos medicamentos y la cirugía bariátrica, que pues es una de las opciones que está actualmente en las entidades de salud. Dentro de los medicamentos, el que generalmente se está utilizando actualmente, que está aprobado como tal para manejo en Colombia, es el liraglutide o la que se conoce como Saxenda, que es un GLP-1 que ya se está utilizando mucho y es de tipo inyectable subcutáneo. Esa es la alternativa que tenemos actualmente. Y la cirugía bariátrica, pues tenemos dos tipos, que es el sling gástrico y el bypass. Ya cada uno pues tiene su característica específica y esto pues ya lo define, es más que todo el médico especialista, el bariátrico, cuál está acorde según las características y condiciones de cada paciente, ¿ya?
Y generalmente, pues en las entidades de salud, este tipo de cirugía se está autorizando a personas con obesidades mórbidas o índices de masa pues mayores de 40 o obesidades grado 2 que están entre 35 y 39.9, pero que tengan enfermedades asociadas, entonces especialmente las enfermedades cardiovasculares. En este caso, por ejemplo, el más frecuente que he mirado pues dentro de la parte médica que autorizan son los pacientes obesos con enfermedad coronaria, pues entonces generalmente a ellos les están dando prioridad o como les digo, que esté asociada a otro tipo de patologías cardiovasculares en el paciente. Doctora, una Tenemos, pequeña, una diga, pequeña intervención. listo, Hay una pregunta antes de que nos ok, alejemos un poquito más y es que una de las dale. personas eh, presentes pregunta si una persona con diabetes puede trabajar en una empresa del sector químico. También Sí, quiero comentarles a todas las personas que pueden ir reservando sus preguntas, tomando los apuntes y al finalizar la intervención de la doctora, pues vamos a tener una ronda de intervención de ustedes para que puedan realizar estas preguntas. Las pueden colocar en el chat y con mucho gusto se las hago llegar a la doctora. perfecto. Bueno, generalmente las personas diabéticas, digamos que hay una restricción absoluta y es más que todo en los pacientes diabéticos que manejan insulina. Ellos sí no pueden hacer es alturas en ningún momento, ¿sí? Por el riesgo de presentar hipoglicemias y caídas, ¿ya? Las personas diabéticas pues pueden hacer su función en muchas áreas siempre y cuando también estén controladas, ¿sí? Eso es lo que nosotros, digamos, estamos pendientes más que todo en los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, es que sea un paciente diabético pues que esté controlado. Si no está controlado, pues nosotros generalmente hacemos algún tipo de restricción o aplazamiento según el cargo que tenga y según las funciones que genere, pero sí, digamos que en una empresa podemos tener trabajadores diabéticos, insulino dependientes, no insulino dependientes, porque si no hacen alturas no habría problema, siempre y cuando pues estén controlados y ya pues el personal encargado de SST allá pues estar pendiente de que la persona pues haga sus seguimientos en su entidad de salud y permanezca controlado para disminuir todos los posibles riesgos asociados a la diabetes. Bueno, entonces continuamos con la parte del tabaquismo. Entonces, el consumo de tabaco tiene consecuencias adversas en la salud cardiovascular y presenta un problema de salud pública a nivel mundial. Por eso, pues, se necesita, pues, una atención integral, ¿sí? Y se han creado, pues, muchas estrategias para evitar o disminuir el consumo de cigarrillo. El consumo de tabaco es la principal factor de riesgo individual, ¿sí? Individual, prevenible a nivel global. El tabaquismo provoca 7 millones de muertes prematuras anuales. ¿Qué significa? Pues que mueren antes del tiempo que deberían morir debido al consumo de cigarrillo. Y de los cuales 900.000 se derivan de la exposición al humo de cigarrillo de segunda mano. ¿Qué quiere decir esto? Lo que son los fumadores pasivos, las personas que están expuestas al humo del cigarrillo, aunque no sean fumadores. El consumo de tabaco es el segundo factor de riesgo predominante después de la hipertensión arterial, ¿sí? En generar enfermedades coronarias, eventos cerebrovasculares y enfermedades vasculares periféricas. Las enfermedades coronarias pues son las patologías a nivel cardíaco, los eventos cerebrovasculares pues son a nivel cerebral y las vasculopatías periféricas son los que tienen que ver con la parte de los vasos periféricos, ¿ya? El tabaquismo se relaciona con diferentes mecanismos de precipitación de la aparición, como son trombosis, hemorragias, vasoconstricción, los cuales pues lo que hacen es hacer una oclusión vascular e isquemia, que es lo que significa que no le va a llevar oxígeno a los tejidos y por ende pues estos van a sufrir, ¿sí? Y esa va a generar a nivel del corazón lo que hace es que su riesgo coronario disminuya
y por lo tanto él aumenta su gasto cardíaco para tratar de compensar, y en estos casos generalmente son los que se producen pues el mecanismo del infarto de miocardio. Entonces, como sabemos, el tabaquismo es un factor de riesgo modificable, ¿sí? Y muchos estudios y muchas actividades han tratado de disminuir su consumo, porque definitivamente se ha visto que la reducción de ellos disminuye la morbimortalidad cardiovascular. Entonces, digamos que esta es algo sobre lo cual nosotros podemos trabajar. El sedentarismo, ¿sí? El sedentarismo pues hace parte de una inactividad física, aunque hay que tener en cuenta que incluye actividades como estar sentado, ver televisión, conducir, entre otras. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de nosotros, en teoría, somos sedentarios. A nivel global, se estima que el 55% y el 70% de las actividades que se realizan diariamente son sedentarias, ¿sí? Lógicamente, exonerando el tiempo que nosotros estamos durmiendo. Además, el 35.9% de la población destinada a estar más de 4 horas al día sentado aumenta el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, aquí pues es la importancia de nosotros, dentro del tiempo que podamos, hacer una actividad física, como les dije, que sea de tipo moderado para disminuir los riesgos cardiovasculares. Los altos niveles de sedentarismo tienen un efecto nocivo sobre los factores de riesgo cardiovascular y metabólicos y están asociados a la obesidad, ¿ya? Entonces es importante, pues como lo dije, realizar actividad física para nosotros disminuir esta parte, este factor de riesgo. El otro factor de riesgo que tenemos es el estrés. El estrés es una respuesta del organismo de índole física o emocional a toda demanda, ya sea real o imaginaria, que produce adaptación o tensión en el organismo. Los factores estresores físicos o mentales activan en nuestro organismo la denominada respuesta al estrés, que es altamente compleja e implica principalmente al sistema nervioso y al sistema endocrino. Y es un factor gatillo o disparador de numerosas enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas susceptibles, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que son las isquemias cerebrales, son los trastornos isquémicos cerebrales, la angina de pecho, el infarto, las arritmias, la hipertensión. Entonces, todas estas enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el estrés. Entonces, la importancia también en controlar este factor de riesgo. La mala alimentación. Entonces, dentro de la mala alimentación, pues el inadecuado consumo de alimentos de contenido grasa o energía y baja ingesta de frutas y verduras están relacionadas con las enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares. La única dieta que se ha evidenciado por medio de estudios que tiene efectos protectores cardiovasculares es la dieta mediterránea. Las demás dietas, dieta keto, dieta, bueno, etcétera, no tienen confirmado efecto cardiovascular. Y la dieta mediterránea pues está a base del consumo de aceite de oliva, de hortalizas, de verduras, de legumbres, la disminución de lo que son las carnes y la parte de los lácteos, y el uso pues más que todo de grasas monosaturadas en vez de las grasas saturadas, ¿no? Entonces esto hace parte de la dieta mediterránea. El otro factor de riesgo es el consumo de bebidas alcohólicas. La relación entre el alcohol y las enfermedades cardiovasculares es muy compleja y depende de muchos factores y está condicionada tanto en el volumen como el hábito de consumo de alcohol. Se ha visto que por cada copa de licor se aumenta 2 milímetros de mercurio la presión arterial, ¿ya? Entonces, si una persona la tiene en 140 con 5 tragos, ya está en 150, o sea que ya está mal controlado. Entonces, pues esta es la importancia de controlar este factores de riesgo, y es muy frecuente que las personas después de ingerir licor llegan a los servicios de urgencias con
infartos, accidentes cerebrovasculares o isquemias cerebrales transitorias, ¿ya? Asociado al consumo del licor. Entonces, como lo digo ahí, aumenta el riesgo de cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía, fibrilaciones, aleteos, que son arritmias cardíacas o accidentes cerebrovasculares tipo ACV o isquémicos, ¿sí? O transitorios, que pueden ser pues permanentes o transitorios, ¿sí? Estos son todos los factores de riesgo modificables sobre los cuales nosotros podemos actuar, ¿sí? Y ya lo que son los otros factores, que son los no modificables, entonces tenemos los antecedentes familiares, pues que esto ya no lo podemos cambiar. El riesgo de padecer problemas cardiovasculares es mayor si un familiar varón de primer grado ha sufrido infarto de miocardio antes de los 55. Y si un familiar femenino de primer grado ha presentado infarto de miocardio antes de los 65 años. Entonces, las personas que tengan esta condición familiar van a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares. La edad, como lo dije anteriormente, la hipertensión tiene un pico de incidencia o de presentación a nivel de los 35 a los 40 años y es más frecuente en los hombres. Y la enfermedad coronaria comienza alrededor de los 45 años de edad en los hombres y en las mujeres después de los 55 años. Entonces, para tener presente pues esta edad de presentación. Y en cuanto al sexo, entonces el infarto, la diabetes, la hipertensión es más frecuente en los hombres. Y en las mujeres es más frecuente los eventos cerebrovasculares y la obesidad. Bueno, entonces, pues después de dar a conocer todos los factores de riesgo que tenemos nosotros, a los que estamos pues expuestos toda la población colombiana, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son por lo general de larga duración, o sea, son crónicas, y aparecen pocos síntomas y síntomas mientras avanza la edad. Entonces, algunas de este tipo de patologías pues son asintomáticas, incluso ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por eso es importante pues hacerse sus chequeos en sus entidades de salud, más si uno tiene pues ya algún factor de riesgo adicional como los que hemos mandado. Su padecimiento implica pues un deterioro en la calidad de vida del individuo, ¿sí? Aumenta el costo para la institución empleadora y para las entidades de salud por las incapacidades laborales, alto costo de los tratamientos sin controles. Sin embargo, pues estas enfermedades pueden ser prevenibles y podemos actuar pues todo lo que son las actividades de promoción y prevención en la salud. Entonces, pues de ahí que es más importante prevenir que tratar ya cuando uno tiene una patología de estas de base. La Organización Mundial de la Salud pues habla sobre la medicina del trabajo y habla que esta es una especialidad médica que actúa de forma aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar posible, tanto físico, psíquico, social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia en su entorno, así como proviene los medios para hacer un adecuado diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida y condicionada por el trabajo. Entonces, pues todos estamos en este campo y todos nosotros debemos actuar para tratar de mejorar y prevenir, mejorar, recuperar, pues la medida de lo posible, la salud de nuestros trabajadores o de nuestros empleados. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde los servicios de medicina laboral? ¿Sí? Podemos hacer programas específicos para prevención tanto primaria, secundaria como terciaria. Primaria, ¿a qué se refiere? Primaria se refiere a prevención, ¿sí? Que la persona no tiene, entonces vamos a actuar para que ella no adquiera esos valores. Prevención secundaria son las personas que ya tienen una patología establecida, entonces también podemos actuar con ellos para evitar las complicaciones. Y la terciaria pues son las personas que definitivamente pues ya tienen su patología y ya tienen complicaciones asociadas a la misma patología. Entonces
Los programas de prevención pueden ser a esos 3 niveles, ¿sí? De las patologías más prevalentes en el entorno donde vive la población trabajadora, debemos pues actuar más, conociendo pues el estado de salud de nuestra población. Dada la alta prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, podemos diseñar programas de diagnóstico precoz, ¿sí? De factores de riesgo cardiovascular. Entonces, hacer diagnóstico temprano de la hipertensión, de las hiperlipidemias, de las diabetes, hacer un control y seguimiento de las patologías cardiovasculares en los trabajadores que ya lo presentan, hacer una reinserción y adaptación de las condiciones del trabajo de los pacientes con patologías ya cardiovasculares establecidas, establecer actividades y campañas de intervención dirigidas a la prevención de los factores de riesgo presentes ya en los trabajadores e incluir pues los que son los cambios o mejoramiento de los estilos de vida, ¿sí? Entonces hacer educación sobre la buena alimentación, el ejercicio, el no consumo de licor o de tabaco. ¿Sí? Dentro de la parte de estilos de vida, como les mencioné, entonces las personas que están con sobrepeso o obesidad, pues ayudar con la pérdida de peso, a estimular la parte del ejercicio aeróbico cardiovascular, como les dije, que sea mayor de 150 minutos por semana, de impacto moderado, reducir el consumo de sal a menos de 2 gramos de sodio o de 5 de sal, pues que la sal tiene que ver más que todo con el aumento de la presión arterial, disminuir el consumo de alcohol, de tabaco y llevar una dieta saludable y equilibrada. Los programas de empresas cardiosaludables deben estar enfocadas, como lo dije, pues actividad física, nutrición, control de tabaquismo, control de estrés laboral, hacer educación y sensibilización sobre los factores de riesgo cardiovascular a nuestra población y podemos hacer las intervenciones asociadas o centradas en el control de riesgo cardiovascular. Entonces, como lo mencioné, detección precoz, estratificación del riesgo cardiovascular. Nosotros los médicos manejamos escalas como la escala de Framingham, la escala de Nannes, ¿sí? Donde pues miramos, la de Framingham nos da una proyección a 10 años del riesgo cardiovascular que tiene la persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que dependiendo del riesgo que tenga, medio, alto, bajo, medio, alto, muy alto, entonces esta persona va a tener más porcentaje de presentar riesgo cardiovascular a 10 años. O sea que en este lapso de 10 años presente infarto, un accidente cerebrovascular o una patología cardiovascular. ¿Listo? Y hacer pues todo lo que son planes de apoyo a estos trabajadores con enfermedades cardiovasculares ya establecidas. Entonces, pues los programas de las empresas, definitivamente la OMS ha identificado que cuando se actúa sobre todo este tipo de hábitos, mejorando actividad física, alimentación, consumo de tabaco, todo esto definitivamente sí hay un impacto y una reducción en la tasa de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, eso sería mi presentación. Entonces, les agradezco mucho por la atención. Gracias, doctora. De igual manera, los presentes, cualquier duda o inquietud que tengan concerniente a la exposición de la doctora, pueden darle arribita en sus pantallas donde dice participar, levantan la manito y con mucho gusto se les cede la palabra. De igual manera, si quieren, pueden escribirla en el chat y me puedo encargar de hacerle llegar Sí, la sí. pregunta a la doctora. Ok, sí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencia. También aprovecho mientras ustedes realizan esas preguntas para compartirles mi pantalla y comentarles que con base a esta, eh, es decir, nosotros desde TIAM queremos acercarnos mucho más a ustedes como empresa, queremos brindarles todo el apoyo que puedan requerir para que todo lo que tenga que ver con su organización en cuanto a lo que
es el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y también la parte de SGSST, la puedan ver solventada y cubierta. Somos esa mano amiga que está ahí presente. Debido a esta iniciativa y por solicitud de muchas de nuestras empresas aliadas, hemos desarrollado un nuevo producto, el cual hemos denominado Jornada de Prevención Cardiovascular, con el cual nosotros pretendemos ir hasta sus empresas con un especialista en el área de la salud que domine obviamente todos estos temas, para dar o brindar una charla de concientización, ya es para todo el talento humano de la organización, para todos los colaboradores, porque por lo menos Colombia ocupa el quinto lugar entre los países con mayor obesidad en Latinoamérica, y eso es uno de los principales causantes de las isquemias cardiovasculares y otras patologías cardíacas. Entonces, es algo de tener en cuenta. También, como lo dijo la doctora, lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, que muchas veces puede ser asintomática. Muchos sabemos que cuando se presenta la hipertensión, pues se presentan dolores de cabeza, se ruboriza el rostro, pues obviamente la persona siente eh, incomodidad y obviamente eso lo lleva a la consulta médica, es donde se le da el diagnóstico. Pero muchas empresas desconocen esto. También vemos que los seres humanos nos vemos expuestos, tanto en la vida personal como en la laboral, a mucha presión a diario y este estrés pues es uno de los causales principales también de estas enfermedades cardíacas. Entonces nosotros, desde TIAN, hemos desarrollado un producto que es de muy fácil acceso, que prácticamente en una jornada de mediodía se puede cubrir, con la cual nosotros pretendemos apoyar sus programas de PIP en sus empresas de promoción y prevención para la salud. Eh, Esto, pues lo hemos avalado en los informes del ACI del 2022 y también el DANE, donde nos notifican, por así decirlo, que más del 56% de las muertes colombianas se deben a esta patología y que pretendemos nosotros brindarles a las empresas esto, que sea una empresa sana, con empleados sanos, donde los absentismos bajen, donde el ambiente laboral mejore, porque si las personas están bien, pues todo marcha bien, la organización marcha bien, donde hay un alza en la productividad, donde se mejore el panorama de los trabajadores entre sí. Sabemos que cuando la empresa se preocupa por sus trabajadores, estos adquieren un mayor sentido de pertenencia por la misma y dan lo mejor de sí. Eso es algo que las empresas con, con mucha inteligencia corporativa, por así decirlo, con mucha visión a futuro, tienen muy presente, entonces velan mucho por el bienestar. No solo tanto porque ya es algo desde la parte legal, sino porque ellos pueden percibir eso. Cuando ya la empresa se preocupa mucho por el bienestar de los trabajadores, ellos sienten mucha más empatía y sentido de pertenencia hacia la organización. Y también crear conciencia sobre los cambios de estilo de vida hacia un punto positivo, pues muchos de nosotros tenemos desórdenes alimentarios o u otras, vivimos en sedentarismo, nos da pereza hacer ejercicio, que también esto se presta para que estas patologías cardiológicas, cardiovasculares se presenten con mayor frecuencia. ¿Y de qué consta esto? Como les comentaba, vamos a haber una breve charla para el grupo de trabajadores que pueda asistir sobre los hábitos de vida saludable, con lo cual pretendemos crear sensibilización entre las personas y que puedan crear hasta cierto punto conciencia sobre lo que deben de cambiar en su vida. Después de esta charla, pues este especialista va a pasar con cada uno de los trabajadores, va a tener una pequeña intervención donde se les va a tomar el diámetro abdominal, que es donde podemos ver qué tanto es el índice de masa eh, de obesidad, puede decirse que tengan, porque si bien hay personas que van a estar muy bien, la mayoría de los colombianos pues estamos pasaditos de peso, me incluyo en ello. Entonces también se hace la toma de presión arterial, lo que es el tallaje, el pesaje, y ahí se le saca el índice de masa corporal. ¿Qué pretendemos con esto? Brindarle a las empresas un informe completo sobre la condición de salud de sus trabajadores en cuanto al aspecto cardiovascular y también brindarle unas recomendaciones personalizadas a cada uno de ellos para que hayan cambios en su vida. Para que si no sabían, porque nos ha pasado que hay personas que le hemos hecho eh,
por así decirlo, este examen y no sabían siquiera que tenían, sufrían de la tensión, porque son asintomáticos. Y eso es algo sumamente de cuidado para también evitar problemas con accidentes cerebrovasculares como un ictus, eh, paros cardíacos, dolores de cabeza constantes. Todo esto también son cositas que, aunque parezcan mentiras, causan que las personas se incapaciten, por así decirlo, suba el índice de ausentismo en las empresas, y no es porque ellos estén fingiendo algo, sino es porque en verdad está sucediendo. Para esto también se hace lo que es se le hace un seguimiento a las personas que ya han presentado algún síntoma de hipertensión, pero no todos lo continúan. Algunos no son medicados, entonces esto también crea muchos riesgos para las empresas. Y también, pues, hay que evaluar a las condiciones en las que ellos se ven expuestos a diario para ver qué tanto riesgo pueden tener. Si para tener información sobre esto, sobre cómo se puede hacer, el tiempo que se necesita, qué valor tiene, qué cantidad de personas se pueden cubrir, pues cada uno de ustedes conoce a sus profesionales comerciales. Ellos son las personas encargadas de brindar esta información y con mucho gusto van a tener acceso a todo lo que tenga que ver con este nuevo producto. ¿Sí? Ellos son nuestros profesionales comerciales. Si de algunos de ustedes tiene una duda, alguna inquietud, pues puede escribirme a mí, a mi teléfono, si es que no tiene el contacto de alguno de ellos, o puede tomar el apunte y de igual manera comunicarse con algunos de nuestros profesionales y ellos le van a brindar toda la información.